Bienvenidos a esta séptima edición del Festival Borges Palusa. Estamos en una mañana lluviosa en Buenos Aires, pero muy entusiasmados porque tenemos del otro lado a la gran y querida Liliana Hecker, que no merece presentación, se presenta a sí misma, sus libros y su historia la presentan a sí misma. Y hablando con Liliana, decíamos, vamos a hacer de esto una conversación de café, vamos a hacer de esto una conversación entre lectores, que de eso se trata, y de eso se trata la literatura de Borges. Leer, aprender a leer con Borges. Lili, muchísimas gracias por este espacio y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. La verdad que es un placer estar charlando y estar charlando sobre un tema que creo que nos convoca, la literatura, la lectura y en particular Borges. Así que a tu disposición para que charlemos. Charlemos entonces. Lili, ¿cuándo recordás que fue tu primer acercamiento con Borges? A ver, para contarte cuál fue mi primer acercamiento, tengo que hablarte un poco de mi primera historia. Yo empecé muy temprano en el mundo de la literatura. A los 16 años entré al Grillo de Papel, dirigida por un desconocido absoluto, Abelardo Castillo, que tenía 24 años, y otros 3 escritores. El periodo previo fue desde los 6 años hasta esa edad de lectura vastísima, ¿no? Lectura, novelas, cuentos, poemas, pero debo confesar que había varios baches. No había leído en absoluto literatura argentina, nada. Es decir, no era, digamos, lo que mandaba en la época en que yo fui chica y preadolescente. Digamos, para que te des una idea de cómo leía, a los 12 años leí Los Miserables, que me cambió la cabeza. A los 14 leí los 10 tomos de Juan Cristóbal, de Romain Rolland, con el cual decidí que la única actividad que para mí tenía sentido era la creación artística. Eh, Había leído teatro, pero digamos, Oscar Wilde, Bernard Shaw, O'Neill. Te quiero decir que había leído realmente mucho, había empezado con todas las novelas de piratas, por supuesto, todo Sandokan, en fin, había leído muchísimo, no había leído nada, nada de literatura argentina. Cuando entré al Grillo de Papel, de pronto se hablaba ahí de literatura argentina, por supuesto, porque eran parte, y después yo fui parte de ese corpus que era la literatura argentina. No lo conocía, sí, los conocía de nombre, a Roberto Arlt, a Borges. Había leído, creo, alguna vez un libro de cuentos de Martínez Estrada, pero no conocía, de la misma manera que tampoco lo conocía a Sartre, ni lo conocía a Camus. Todo eso lo empecé a leer en la época en que entré al Grillo de Papel, a los 16 años. Es decir, que mi encuentro con Borges no fue el deslumbramiento de Borges, sino que estuvo dentro de un paquete de deslumbramientos. Yo vivía en el barrio de Almagro e iba a una librería que se llamaba Fiorentino, ya estaba en Caballito, porque no había librerías grandes en Almagro. Yo le decía, bueno, ¿qué tiene de Sartre? ¿Qué es lo mejor? Me daba. ¿Qué tiene de Borges? ¿Qué tiene de arte? Me daba, y yo leía muchísimo, ¿no? Y me iba incorporando por medio de la lectura a ese mundo maravilloso que descubrí. Es decir, que lo descubrí a Borges dentro de un mundo de descubrimientos. Y poco a poco, por supuesto, como suele pasar, entré en la singularidad de cada uno, en la singularidad de arte, en la singularidad de Borges o en la singularidad de Jean-Paul Sartre o de Camus. Así fue mi descubrimiento de lo que era en particular en Borges. Entonces no fue un libro que descubrí, fue un modo de la literatura que empecé a aprender a los 16 años. Lili, ¿qué te ocurrió
respecto a la singularidad de Borges frente a todo lo que habías leído previamente. Es decir, habías dicho recién que habías leído a Víctor Hugo, por ejemplo, habías leído a grandes de la literatura. ¿Qué te pasó frente a esa singularidad respecto a al resto de las singularidades que vos habías leído? Bueno, el deslumbramiento primero fue el del lenguaje. En realidad, yo descubrí un modo de adjetivar, un modo tan singular de usar las palabras, ¿no? Que solo estaban en Borges. Eso fue un impacto muy grande. Es decir, entrar en una reflexión sobre ese hombre que fue Borges fue algo posterior que agradezco infinitamente, pero realmente para mí fue ese mundo que no se parecía al de otros. Yo quiero decir algo que para mí es muy importante. Es decir, dicen, Borges es el mayor de los escritores argentinos. Yo creo que es el más singular, es de una excepcionalidad total que va más allá de lo argentino, pese a que utiliza maravillosamente el lenguaje, no el español, el lenguaje de los argentinos, ¿no? Entonces es excepcional internacionalmente, universalmente. No creo que sea el mayor, ni creo de ninguna manera que sea necesario instalar a un escritor como el mayor. Si, esa es mi opinión personal, si yo tengo que definir de dónde viene toda la actual y maravillosa literatura argentina, para mí viene de tres grandes escritores, los tres contemporáneos y los tres muy disímiles, que son Borges, Roberto Arlt y Leopoldo Marechal. Creo que de lo que cada uno creó para nosotros, ¿no? Viene eso tan vasto, tan rico que es la literatura argentina. Entonces, el deslumbramiento por la literatura de Borges fue por eso excepcional que ofrecía Borges. Debo decir, hay escritores muy, muy borgianos, ¿no? En mi generación, que fue una generación muy precoz en la que estaba Piglia, estaba Miguel Briante, Vicente Batista, Juan Martini, ¿no? Hay alguno, en particular Briante. Briante a los 17 años era borgiano a muerte. Era tan borgiano que ya había que decirle, para, este cuento parece escrito por Borges. No fue mi caso. Yo puedo decir que si tuviera que identificarme con alguno, me sentiría más cerca de Roberto Arlt en cuanto a la influencia personal. Es decir, que la fascinación por Borges fue como lectora con la posibilidad de meterme en un mundo que no era de ninguna manera el mío, pero que sí me marcó. Y al punto, y ahora te voy a contar algo, mi cuento, uno de los cuentos que fueron más significativos en mi primera época, que era Los que vieron la zarza, que es sobre un boxeador, tenía una cita de Borges, que se acomete en la casi infinita tarea, no sé, la etapa del penúltimo se llama vértigo, el último se llama aniquilación. Es decir, en esa frase de Borges encontré lo que yo quería decir respecto de un mundo muy distinto del de Borges, muy distinto del mío también. Yo no boxeo, pero no boxeo. Me fascinaba y me sigue fascinando el boxeo. No creo que le fascinara a Borges, pero me tomé la libertad de ponerlo en mi cuento Los que vieron la zarza. Pero te voy a contar una anécdota que fue maravillosa. Yo tengo 3 encuentros con Borges y te las voy a ir contando porque también son parte de mi historia, ¿no? Borgiana. Cuando tenía 20 años estaba terminando mi cuento Los que vieron la zarza, como te decía, con una cápite de Borges. Estaba en una confitería, escribía mucho, corregía mucho en los cafés. Había un café que ya no existe, que se llamaba Iguazú, que estaba al lado del cine Iguazú. Tenía que ir a hablar por teléfono. Yo estoy hablando, ya soy prehistórica, Daniel. Tenía que hablar por teléfono y fui a un teléfono público que había en el café. No había celulares, aunque los jóvenes no puedan concebir que se pudiera vivir sin celulares, sí, no había. Voy a hablar al teléfono público, un público, y
veo ahí en el teléfono, usando el teléfono, me pongo a esperar, y hay un viejo que tarda y palpa los números, y yo ya estaba nerviosísima, digo, ¿cuándo se comunicará? Y en eso lo miro bien, digo, pero este es Borges. Ah, no era una época, si Borges ya era un escritor grandioso, pero no tenía la popularidad que adquirió después, en que, por ejemplo, se elegía una reina de belleza, entonces la reina de belleza se sentía obligada a decir, ¿cuál es su escritor favorito? Borges. No lo debía haber leído, pero era así. Borges todavía no había alcanzado ese tipo de popularidad y tampoco era una época en que digamos, las imágenes fueran tan importantes. Es decir, que la cara de Borges no era del todo conocida, pero lo reconocí y fue muy impresionante, ya que él no consiguió comunicarse en el teléfono público y se fue a hablar al mostrador, era algo habitual, vos no te comunicabas en teléfono público y le pedías al del bar que te prestara el teléfono. Yo sí me comuniqué con quien me tenía que comunicar, corto, terminó mi comunicación, digo, pero ahí está Borges, yo no puedo dejar que se vaya. Entonces él termina de comunicarse en el teléfono público y viene. Y entonces, bueno, yo me encuentro con él, no es que él se encuentra conmigo, le digo, oh, usted es Borges. Ah, me dice, usted me conoce. Estaba admirado. Digo, sí, Borges, yo lo leí mucho. Ay, ¿usted cómo se llama? Yo le digo mi nombre. Y ahí le digo, sacamos, ay, ¿usted qué hace? Le digo, bueno, yo escribo. Digo, sacamos una revista literaria que se llama El Escarabajo de Oro. Bueno, eso le digo. Y entonces le digo, yo creo que hay una chica que fue a la Biblioteca Nacional a leerle algo del que dirige, de Abelardo Castillo. Me dice, bueno, yo hace 11 años que no leo. Y ahí me dice, y yo ahora estoy estudiando el inglés antiguo con un grupo de muchachas muy jóvenes, que después me di cuenta que en ese grupo estaba María Kodama, estaba Vladico Siancic, que después fue amiga mía, muchachas muy jóvenes, me dice, y fíjese, me dice que, nunca me voy a olvidar eso, que el inglés antiguo se parece mucho al idioma de los vikingos, y a partir de ahí me empezó a hablar, ¿no? Del inglés antiguo, el idioma de los vikingos, como te imaginarás. Daniel estaba muda, escuchando, porque no tenía nada para aportar, ya no estaba deslumbrada. Termina de hablar, me dice, bueno, he tenido mucho gusto en conocerla, y se va. Y yo me voy a sentar, y en eso vuelve Borges. Y me dice, ¿usted es Liliana? Como si hiciera siglos que me conocía, que nos volvíamos. Sí, le digo, dice, pero fíjese lo que son las casualidades. Recién yo estaba hablando con una persona por teléfono acerca de un libro sobre Edgar Allan Poe y justo viene usted y me habla de una revista que tiene el nombre de un cuento de Allan Poe. Fíjese, la realidad es como círculos. Bueno, he tenido mucho gusto en conocerla y se fue. Es decir, vino a decirme, la realidad es como círculos. Es decir, me hizo un regalo para toda la vida. Como te darás cuenta, me acuerdo palabra por palabra ese diálogo, porque era tan borgiano, es decir, que venga, además usted es Liliana, se acordaba de mi nombre. Dios, la memoria de Borges era impresionante, yo también tengo bastante memoria. Pero que me venga a decir eso a propósito del cuento, de su conversación y de la revista que sacábamos, de que la realidad es como círculo, vino a hacerme ese regalo. Y después yo volví a mi mesa y ahí estaba el acápite de Borges. Quiero decirte esto, que hay, para mí Borges es un escritor entrañable y no es sagrado. Yo no lo considero sagrado y a veces pienso que estaría muy bien para que los chicos jóvenes se acerquen y lo lean sin miedo, que no piensen que es sagrado. Es un escritor maravilloso si le encontrás la belleza, si podés buscar lo que más te fascina en él, no tiene por qué ser todo. No tiene por qué ser todo. Es decir, eso para que sepas cómo fueron mis inicios con Borges. Lili, siendo un poco irónicos, hay algo absolutamente borgiano en lo que hizo Borges, porque en la escena
dentro de un minuto pasó de hablar de un teléfono público a hablar de el inglés antiguo, de los vikingos y de Edgar Allan Poe en 60 segundos. Y digo que es muy borgiano porque muchas veces uno encuentra en sus textos esos saltos que parecen incongruentes, pero están unidos de alguna manera, o los hace unir de alguna manera. Exactamente, es decir, eso es lo maravilloso en Borges, porque de pronto, es decir, está hablando realmente de escritores, por ejemplo, qué sé yo, en otras inquisiciones vos ves sus trabajos sobre distintos escritores, es algo extraordinario, es decir, su cultura es vastísima, ¿no? Habla de literatura realmente antigua y al mismo tiempo hay un sentido del humor tan singular. Digamos, por ejemplo, en su breve cuento, para que uno se dé cuenta lo que es Borges, ¿no? Es decir, en su breve cuento, la trama, ¿no? Empieza hablando de Shakespeare, ¿no? Es decir, contando la escena de César cuando le dice, tú Bruto, a Bruto cuando se da cuenta que lo está traicionando. Y lo compara con un paisano, un gaucho, ¿no? Que ve que una especie de protegido suyo lo va a traicionar y dice, pero che, ese es Borges. Es decir, es capaz de encontrar la similitud entre una escena de Shakespeare que menciona nada menos que a un emperador romano y una escena totalmente, digamos, de gauchos, de gente totalmente popular. Eso es, ahí está la maravilla, ¿no? De Borges, que se anima a todo, se anima a tanto, estoy haciendo una mezcla, pero justamente quiero expresar Borges, incluso en la supersticiosa ética del lector, que a mí me parece un texto maravilloso, ¿no? Donde habla de lo sofisticados que son a veces los lectores, lo que buscan en la literatura. Borges se está criticando a sí mismo, es decir, tiene cierto asombro, porque era tipo de una humildad real, y después te voy a contar alguna otra anécdota personal. Está como sorprendido de la admiración que despierta su manera de adjetivar, su manera de construir las frases, y en realidad pone como ejemplo de gran literatura el Quijote. Si hay algo que es totalmente opuesto a la literatura del Borges, es el Quijote, y él era un enorme admirador del Quijote. Es decir, que él es capaz con una ironía de la que nadie sería capaz, y además sería totalmente, en otro sería totalmente injusto, pero cuestiona la admiración que despierta su adjetivación, su sintaxis, porque cree que la gran literatura está en otro lado, ¿no? Es decir, es realmente sorprendente, por eso hay tantas puntas para admirarlo. Te voy a contar, te voy a contar dos anécdotas. Yo tengo 3 encuentros con Borges. ¿Te los cuento? ¿Te importa? ¿O vos querés que sigamos? Porque se pinta entero. Borges hablaba como escribía, además. Hay algo. ¿Me estás escuchando, no? Sí, claro, Ah, bueno, listo. no solo quiero que Borges, me lo cuentes, sino que estoy entusiasmado escuchándote. bueno, mira, la segunda vez que lo vi, en realidad, yo fui a, había un lugar que se llamaba el Instituto Argentino de Ciencias, había un tipo maravilloso, un científico, especialista en mal de Chagas, que Carcavallo se llamaba, quiero hacerle ese pequeño homenaje, eh, que hizo un ciclo, en el Instituto Argentino de Ciencias, como amaba la literatura, hizo un ciclo en que daban talleres, infinidad de escritores, yo di también charlas ahí, bueno, Abelardo Castillo, bueno, toda la literatura pasó por ahí, y había una charla que iba a dar Borges. Yo fui, por supuesto. Entonces, bueno, Borges habló maravillosamente, bueno, era admirable escucharlo, era realmente una fiesta. Y de pronto se para un hombre muy solemne, dice, maestro. Y entonces Borges lo primero que le dijo, no, no me llame maestro, a mí no me gusta que me llamen maestro, así. No. El tipo insistió en llamarlo maestro, igual, cosa que sin duda
a Borges le molestó muchísimo y enseguida te vas a dar cuenta por qué. Dice, quiero apelar a su prodigiosa memoria para que nos diga, no me acuerdo qué libro citó, bueno, de una manera, y que nos cite, un discurso, ¿no? No te puedo decir. Termina así, ahí de pie, y Borges dice, bueno, si tengo que decirles que esta vez, más que a una prodigiosa memoria, van a asistir a un prodigioso olvido. Y siguió hablando de otra cosa. Es genial, es genial. Y siguió hablando de otra cosa, ni se acordaba de la cita, ni le dio importancia a todo, pero sí se acordaba de él. Voy a apelar a su prodigiosa memoria y le hizo ese juego maravilloso. Van a asistir a un prodigioso olvido. Fue extraordinario. Era un tiempo muy particular porque Borges acababa de casarse, ese casamiento insólito que duró muy poco, apareció con esa esposa esa vez. La otra vez, y ahí ya voy a terminar con las anécdotas de Borges, pero fue maravillosa porque lo pinta entero. Yo, antes de sí, en el 79, bueno, sí, por una propuesta, que era un libro de diálogos, decidí escribir un libro, la primera versión, después hubo una mucho más ampliada que se llama Diálogos sobre la vida y la muerte. Por supuesto, uno de los que decidí que iba a entrevistar era Borges. Yo no lo conocía, mucho menos él me conocía a mí, ¿no? Por supuesto. Yo llamé a la casa de Borges, ¿no? Y entonces pido hablar con Borges y viene, y entonces le digo, oye, Borges, yo quiero hacerle una entrevista. Y ¿sabes lo único que me preguntó? Me dice, usted no es de la revista Gente, ¿no? Le digo, no, Borges, nada que ver. Bueno, entonces la espero mañana. Es decir, hay que ver lo que es cualquier escritor argentino que se siente encumbrado, no recibe a una absoluta desconocida que quiere hacerle una entrevista. Lo único que le importó es si yo pertenecía o no a la revista Gente. Le dije que no y me esperó. Y cuando fui a la casa, me abrió la puerta, toqué el timbre, me abrió la puerta Fanny, que era la mujer que lo acompañaba, y Borges estaba al lado para recibirme. Esas cosas son increíbles y esa vez, bueno, la charla con Borges fue realmente maravillosa. Bueno, está la entrevista en Diálogo sobre la vida y la muerte. Y después, cuando me iba, me acompañó hasta la puerta y me recitó, creo, el Padre Nuestro en inglés antiguo, me lo recitó como una especie de regalo, qué sé yo. Entonces, quería citar eso, ¿no? Para que se vea ese ser humano maravilloso, que además era Borges en todo. Es decir, Borges era siempre Borges, nunca te podía llegar a desilusionar porque su manera de hablar, no solo el tono, no solo el lenguaje, sino la actitud, todo lo pintaba entero. Esa es la verdad. Es extraordinario, Lili, me quedaba pensando en estas anécdotas que contás, entendidas también a su modo como lecciones de literatura, cuando decías que él transmitió en este lugar lo de el prodigioso olvido. Pensaba en el olvido como condición, como primero como contrapunto de Funes, ¿no? Pero luego como condición de sorpresa, es decir, alguien que olvida todo el tiempo se está sorprendiendo desde el punto cero, por decirlo de alguna manera. Todo deslumbra, todo es como nacer, ¿no? Como abrir los ojos por primera vez. Luego, respecto a la primera, como esta es una conversación de café también, y asumiendo lo borgiano, vamos a mezclar también esto que decías al principio, ¿no? Lo de la charla y en el teléfono público. Pensaba esto en tanto borgiano, de ir dándole sentido a improbabilidades, ¿no? Es como aquello que es improbable, él le producía un sentido y que entiendo también que es materia de un gran lector, ¿no? Un gran lector va produciendo sentido sobre las distintas, los distintos textos que va leyendo, que no necesariamente tienen una misma tónica, una misma nota musical. Y por último, esto de que te recitó, este recitado final,
Me hace acordar a algo que decía Ricardo Piglia, justamente, que primero que Borges era un personaje profundamente sentimental y profundamente apasionado, y entendiendo no solo la pasión en sentido físico, sino intelectual, ¿no? Le pasaba todo el amor por el cuerpo, pero también y sobre todo por el intelecto. Esto que asumía no paternalistamente que todos estaban en la misma sintonía que él, ¿no? Sí, Y Piglia dice que eso era algo muy lindo porque no actuaba como alguien que te explicaba, decía Lili, porque Dostoyevsky escribió Crimen y Castigo, porque asumía que vos ya sabías de lo que él estaba sabiendo porque entendía que todos eh, asumían la literatura del mismo modo que él. sí, sí, por supuesto. Y además, no, es decir, no exigía, yo sé eso también, que fue así como profesor en la universidad, ¿no? Es decir, despertaba pasiones o quería despertar en el otro pasiones, ¿no? No era uno de esos profesores clásicos que piden, que exigen algo, cierto conocimiento, sino que quería de alguna manera ver ese conocimiento del otro. Era muy respetuoso, realmente era muy respetuoso del otro. Y era, a mí hay muchas cosas que me fascinan en Borges, ¿no? Es eso que para él fue un tema central, ¿no? Es decir, él en algún momento dijo, vida y muerte le faltaron a mi vida. A mí me maravilla esa pasión por los puñales, eso que ya empieza cuando habla de Evaristo Carriego, que ya empieza en Cuadernos San Martín. Para mí la obra de Borges en serio empieza en Cuadernos San Martín. Yo no sé si los dos primeros libros, bueno, por supuesto que están muy bien, pero no sé, no me deslumbraron. Ya en Cuadernos San Martín, bueno, ni hablar de la Fundación Mítica de Buenos Aires, que es realmente extraordinaria, pero ahí empieza del todo Borges, y ya cuando habla de Buenos Aires, cuando habla de Carriego, por ejemplo, que otro escritor absolutamente opuesto a él, ¿no? Y a mí algo que me fascina y me sigue fascinando en Borges es su fascinación por los puñales y por la violencia, es decir, por cierto coraje que no tenía nada que ver con lo que era su vida, ¿no? Yo creo que él tenía esa pasión por el puñal, por esos malevos, con la misma pasión con que cuando yo era chica me fascinaba con la vida de los piratas, que sé yo jugaba a ser Sandokan, debería haber jugado a ser Mariana, pero la verdad que no era interesante la vida de Mariana, así que con mis amigas jugábamos a ser piratas, no éramos la señora de Sandokan. Eh, pero yo digo, esas historias, ¿no? Tan alejadas de su propia vida y que él admiraba tanto, ¿no? Y que realmente, bueno, condensó de una manera extraordinaria, no solo El hombre de la esquina rosada, que viene a ser, y después vamos a hablar de algo que a mí me fascinó también, no solo en ese cuento, es decir, el puñal aparece en muchas partes de su literatura. Si uno piensa en el puñal, no es grato en sí un puñal, darle una puñalada. Sin embargo, Borges le da esa fascinación que una tenía ya cuando era chica por historias que estaban muy alejadas de la propia experiencia, ¿no? Hay algo muy, muy, muy particular en esa admiración por los guapos, con los que salen a pelear, ¿no? Fue sobre todo muy en su primera época. A mí otra de las cosas, hay tantas cosas para admirar, pero quiero señalar algunas cosas en las que estuve reflexionando mucho más adelante, ¿no? Hay ciertos cambios en Borges con los años, es decir, ya no es tan partidario de esa violencia. En el informe sobre Brody, que tiene ese cuento extraordinario, incluso él utiliza una prosa maravillosa, pero que ya no se parece tanto a esa prosa lujosa, digamos, de sus primeros textos. En La intrusa y en casi todos los libros de cuentos del informe sobre Brody,
ejercita otra prosa que también es perfecta, rigurosa y maravillosa, pero que es un poco más despojada. Él mismo es consciente de eso y es consciente de eso en el prólogo del libro. Pero algo que a mí me impactó mucho y que está en otros textos también, es su cuento sobre Rosendo Juárez, donde él da una explicación, ¿no? Como que los años lo llevaron a reflexionar que Rosendo Juárez no era un cobarde como uno podría entender cuando lee Hombre de la Esquina Rosada, que estaba harto de violencia, que estaba harto de ejercer, de utilizar el puñal, digamos, ¿no? Entonces, uno ve entre esos cuentos, Hombre de la Esquina Rosada y la historia de Rosendo Juárez, cómo hubo una reflexión sobre su propia literatura, sobre sus propias pasiones y un coraje, porque Borges tenía un coraje a su manera, que no se medía con el puñal, ¿no? Un coraje de reconocer, no, ya esa violencia de uno de mis cuentos más famosos, o el más famoso tal vez, que es Hombre de la Esquina Rosada, no sé si me representa, tengo que aclarar algo. Y para el lector, los dos son absolutamente válidos, ¿no? Hombre de la Esquina Rosada y la historia de Rosendo Juárez, cada uno tiene su propia validez, pero uno puede ver esa transformación que se va dando en Borges, esa capacidad de verse a sí mismo, de ver su literatura que había escrito, porque ya el estilo del informe sobre Brody tiene un cuestionamiento a su manera de escribir de antes, y un cuento como el de Rosendo Juárez tiene un cuestionamiento a las obsesiones que tenía en otra época. Es decir, que hay algo, además de cada uno de los cuentos de Borges, hay algo muy fascinante en ir viendo su trayectoria, ciertas modificaciones, de la misma manera que yo antes cité la ética del lector, cómo él es capaz, a través de una exaltación de lo que es el Quijote, de cuestionar o poner en cuestionamiento sí, su propia manera de escribir, ¿no? Hay algo, un coraje que no necesitó el puñal, un coraje intelectual, ¿no? En Borges que realmente es fascinante. Lili, hay uno de los ensayos de Borges que es sobre los clásicos, ¿no? Que él asume críticamente que él dice que el clásico es el libro que se lee con previo fervor y con misteriosa lealtad, ¿no? Y que Sí. lo peor que podemos hacer ante un clásico es eso, y que muchas veces Borges ha quedado justamente en aquello que él mismo trataba de evitar en la literatura. Por eso, usando un poco tus palabras, a veces se lo considera como glorioso, pero no se entiende por qué es un buen escritor. En ese sentido, te quería preguntar, y haciendo y construyendo la imaginación de una radiografía de los textos de Borges, ¿qué es aquello que te deslumbró o aquello que vos advertís en tanto procedimiento y artefacto dentro de los cuentos de Borges, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas que vos decís, bueno, acá está marcando la diferencia, ¿no? Para bajarlo un poco y para entender por qué es un buen cuentista. A ver, decir, justamente Borges es excepcional como cuentista porque consigue aquello que uno espera de todo gran cuento, ¿no? Va construyendo de a poco una realidad que hace que ese final adquiera todo su sentido. Vamos a tomar un cuento que para mí sí, es decir, con toda justicia se lo considera para muchos el mejor. Yo también creo que es el mejor cuento de Borges, El Sur. No me gusta decir el mejor, pero es un cuento maravilloso, El Sur. ¿Cómo empieza con el abuelo de Juan Dalman? ¿Cómo va entrando en Juan Dalman, en las características de Juan Dalman, hasta que entra en ese accidente y en esa vida de Juan Dalman que parece que va a terminar en el hospital? Y cómo sale, y después vamos a hablar de una
otra posibilidad que tiene ese cuento excepcional, cómo consigue salir y cómo va a un lugar y por alguna razón, ¿no?, tiene que salir a pelear y muere en su ley. Ese cuento tiene dos lecturas y eso se lo había preguntado a Abelardo Castillo en una entrevista. Le dijo, hay otra posibilidad, que es que Juan Dalman nunca haya salido del hospital y que de la misma manera que él lo consigue en El Milagro Secreto, ¿no?, que en un segundo puede escribir esa novela que soñó toda su vida, acá también Juan Dalman en el hospital puede, ¿no?, crear una muerte, ¿no?, mucho más cercana a lo que él concebía que la de morir enfermo en un hospital. Es decir, tiene las dos posibilidades y las dos son maravillosas, ¿no? Pero voy a eso, cómo él fue construyendo eso para terminar en ese final en que sale con el cuchillo, aunque sabe que lo van a matar. Va a morir de la misma manera que habría muerto en el hospital, pero va a morir en su ley, va a tener una muerte, ¿no?, de la que se va a sentir dichoso. Es decir, ¿cómo va construyendo eso? Un cuento, yo hablo de ciertos cuentos que me fascinan. Un cuento que a mí me fascina casi tanto como El Sur es El Zair. Yo amo el cuento El Zair, me parece realmente deslumbrante eso de que de pronto te toca un pequeño objeto como, él dice que el Zair puede ser muchas cosas, pero una moneda, ¿no? Y cómo eso le puede ir cambiando la vida y cómo va acumulando elementos y después uno presiente ya en esa última frase ese final, ¿no? Que realmente nunca va a poder despojarse del Zaire y cómo va a terminar ahí, ¿no? Esas construcciones que va haciendo Borges, o En Hombre de la Esquina Rosada, como no tiene que decir exactamente lo que ocurre, eso es extraordinario, porque nunca el narrador confiesa que mató al corralero, ¿no? Pero cómo lo va sugiriendo y cómo en el final se te despliega el cuento y todo lo que pasó en el cuento. Un maestro, realmente un maestro para los cuentos, o un cuento como Emma Suns, por ejemplo, cómo va construyendo Emma Suns, tan jovencita, una venganza, ¿no? Es decir, hay algo realmente magistral, algo que los que amamos el cuento y tratamos de comunicarles a otros, como me pasó a mí en los talleres, que tuve la suerte de acompañar la trayectoria de muchos que hoy son cuentistas maravillosos, eso que tratamos de comunicar, eso extraordinario, que tiene un cuento que también lo conocía muy bien, Cortázar, que también lo conocía muy bien, Abelardo Castillo. Ese es un país de cuentistas excepcionales. Seguramente venimos ahí, sí venimos de Borges, ahí venimos de Borges. Pese a que Roberto Arte escribió cuentos notables también, este es un país de grandes cuentistas. Hay novelistas excepcionales, por supuesto, pero en el resto de Latinoamérica en general da grandes novelistas, más que grandes cuentistas, aunque ha dado cuentos notables y un gran cuentista como Rulfo, por ejemplo. Pero Argentina, lo mismo que Uruguay, son sobre todo países de cuentistas. Y sin duda, un enorme cuentista como fue Borges tiene mucho que ver con esa tradición que se creó, ¿no? Es realmente significativo que uno de los grandes escritores del siglo XX sea un escritor sin novela. ¿Viste? Vos sabés que yo lo digo siempre, Sí. porque cuando tratan, y sobre todo en las editoriales, ¿no?, que lo que se vende es la novela, Borges nunca escribió una novela. No, ni uno se podría imaginar, ni él se habría imaginado a sí mismo escribiendo una novela. Fue un gran cuentista. Incluso yo lo digo en referencia a un escritor que yo amé, un gran cuentista, que era Isidoro Blaisten, que escribió cuentos. Cuando trató de escribir una novela, la verdad que la novela no pasó nada con esa novela. Y se puede ser un escritor
notable sin haber escrito nunca una novela. No estoy de ninguna manera descalificando la novela, amo las novelas, como yo suelo decir, yo soy una cuentista a la que a veces se le cruza un tema de novela porque construyo a una novela como un cuento. Cuando uno es cuentista tiene la construcción del cuento en la cabeza y aun cuando escribo una novela, género que amo y que me apasiona escribir, ¿no? Lo construye como un cuento. Y justamente es mira, no solo que nuestro escritor, digamos, canónico por excelencia, que es Borges, nunca escribió una novela, sino que otro grandioso como Roberto Arlt, además de haber escrito novelas excepcionales como Los Siete Locos o como Los Lanzallamas, fue un excepcional cuentista. Acá casi todos, no Marichal, Marichal, enorme escritor, fue novelista, nunca escribió cuentos. Sábato, incapaz. Yo digo, siempre he dicho eso, un gran cuentista, si se le cruza una novela, la puede escribir. No siempre un gran novelista puede escribir un buen cuento. Eso lo creo, es una opinión mía, no de Borges. Pero a Borges creo que ni se le cruzó ni habría tenido ninguna necesidad de escribir una novela, porque lo suyo condensaba sabiduría, condensaba belleza en esos breves textos, no solo de sus cuentos, ¿no? Sino de sus textos, de sus análisis. No los llamo textos teóricos, porque él tomaba, yo siento que tomaba cada escritura como una aventura, ¿no? A mí, incluso hay ciertos amores de Borges que a mí me fascinan. Uno es el Quijote, ¿no? Que tiene una escritura totalmente opuesta en todos los aspectos a la de Borges, y otro es su amor por Walt Whitman. Te lo dice una admiradora, pero fervorosa de Whitman, desde mi adolescencia lo amé a Whitman. Para mí el canto a mí mismo es como un himno, es algo que me representa, pero me sorprende que Borges haya admirado hasta ese extremo a Whitman, que también parecía un escritor totalmente opuesto a quien él fue. Ahora, Borges en muy pocas páginas podía realmente revelar un mundo, hacerte pensar, es decir, darte vuelta a la cabeza. Y algo que quiero exaltar muchísimo en Borges, que es el sentido del humor. Su sentido del humor era realmente extraordinario, como se notaba en esa anécdota breve que conté, esa rapidez, es decir, más que una prestigiosa memoria, va a asistir esa vez a un prestigioso olvido. Creo que el humor lo constituía también, ¿no? Y era maravilloso. Es decir, hay frases de Borges que realmente te lo revelan entero, ¿no? Es decir, por eso la admiración que siento por él, como espero que se note, es enorme, y al mismo tiempo reconozco que no me marcó como me puede haber marcado, por ejemplo, la literatura rusa. Qué sé yo, Tolstoy es un escritor capaz de cambiarme de cabeza, Thomas Mann también, o Dostoyevsky, ¿no? Borges no me cambió en ese sentido. Borges me iluminó, es decir, me abrió una dirección de lectura y de admiración que también me constituye, pero que no me marcó en totalidad como yo siento que ciertos grandes autores, ciertos grandes libros me marcaron. Thomas Mann me cambió la cabeza. Es decir, yo leí El Doctor Faustus cuando tenía 18 años, me cambió la cabeza. Borges es capaz de ir cambiándote ideas o ampliarte una manera de pensar por su enorme, es decir, era muy desprejuiciado en el pensamiento, entonces da posibilidades de pensar. En ese sentido, yo siento que Borges influyó en mí y me cambió, pero no de la manera en que me cambiaron escritores como Sartre o como Thomas Mann, por ejemplo, o como Tolstoy. Lili, en esta brevedad en la que trabaja Borges con sus textos, en esta fragmentación que ¿Sí? constituyen sus cuentos, está rondando, creo, esta tesitura de Piglia de por qué no le dieron el premio Nobel, ¿no? Piglia decía, no le dieron el premio Nobel porque no tenía
una obra voluminosa, digamos, que tenga un caudal suficiente para ser considerada Nobel. Y él decía, es como si le hubieran dado el premio Nobel a Kafka. Dice, dice Pile irónicamente, ¿cómo le van a dar el premio Nobel a Kafka? ¿No? Son autores breves y que esa brevedad es expansiva. Sí, de cualquier manera, yo creo, de verdad lo creo, disintiendo con alguien a quien quise muchísimo, como Ricardo, y con también, después te voy a decir, para darte una idea de época, vos decime cuándo cortamos, porque yo soy muy charlatana. Yo creo que hubo más bien razones políticas. Muchas veces el premio Nobel se da por razones políticas. Borges era claramente reaccionario, es decir, por suerte casi nunca se le notó en su literatura y cuando trataba de poner un poco su ideología le fallaba. Por ejemplo, su texto El simulacro contra el peronismo, cuando discutía de cosas muy, muy actuales, muy presentes, a veces era burdo, no convencía tanto como cuando hablaba de todos sus temas que le fascinaban. Pero yo creo que a Borges no le dieron el premio Nobel porque no lo consideraban políticamente adecuado dárselo, ¿no? Borges, te digo esto, como te decía, tengo mucha historia, casi prehistórica. En los años 60, yo soy de izquierda y claramente no tengo nada, es decir, está muy claro en toda mi trayectoria, siempre fui independiente, nunca estuve en ningún partido político, ni fui militante, mi manera de militar siempre fue la revista y opinar, ¿no? Creo enormemente en la opinión, en el pensamiento y en la confrontación, pero digamos, había una ideología claramente de izquierda y se lo cuestionaba y varios intelectuales, y entre ellos Ricardo Piglia, lo cuestionaban por su ideología. Te digo, a Ricardo yo lo cuestioné en un texto que yo escribí, que era La literatura como poder, porque él decía, en la sintaxis de Borges se puede ver enclaustrada su ideología. Y yo le decía, no hace falta analizar la sintaxis de Borges, si vos ves las opiniones que tiene, qué sé yo, sobre el peronismo, sobre lo popular, etcétera, ya le ves la ideología, pero yo aspiro a un mundo en que Borges sea leído, es decir, el mundo al que yo aspiro, en que todos tengan para comer y trabajo y educación, también es un mundo en que yo querría que cualquiera tuviera acceso y pudiera disfrutar de Borges. Eso, después Borges, como todos, era muy joven y muy apasionado, Ricardo, y siguió siendo siempre un gran escritor y una gran persona. Discutíamos mucho, éramos todos una generación de discutidores, pero quiero decirte que Borges era muy cuestionado por cierta intelectualidad en los años 60 por su ideología. Y era muy injusto porque en la gran literatura de Borges no aparece de ninguna manera su ideología y él mismo se dijo así, decía, bueno, yo soy escéptico, mi escepticismo se nota en que me afilié al Partido Conservador, sí, la verdad que sí, por eso, pero creo, en eso disiento con mi amigo queridísimo y escritor admiradísimo Ricardo Piglia. Yo creo que no le dieron el Nobel por razones políticas y a Kafka no se lo hubiesen dado porque prácticamente en vida no publicó casi nada. Así, creo que son dos casos totalmente distintos, sinceramente lo creo, el de Kafka y el de Borges. Creo que Borges, además, se hubiese merecido el premio Nobel porque era de una excepcionalidad indiscutible como escritor. Y no solo en nuestro país, sino internacionalmente. Creo claramente que se lo hubiese merecido. ¿Sí? Mucho más que otros que no sabemos por qué tuvieron el premio Nobel, pero sí, se lo hubiese merecido. Igual debo decir que no creo que el premio Nobel marque la excepcionalidad o la excelencia de un escritor. A veces se le han dado a escritores excepcionales y a veces no, como ocurre Eh, con los premios. Lili, agradezco dos cosas de esta respuesta. Primero, la posibilidad de disentir, que es algo que pareciera que tiene un carácter peyorativo, ¿no? Y uno cuando disiente justamente está construyendo sentido. Es a partir de
de la crítica del otro, en el mejor de los sentidos. De la crítica uno puede construir sentido y no dejar ninguna palabra en sus términos más sacros o religiosos, ¿no? Es decir, todo puede producir nuevos sentidos. Y el segundo es hablar de la política de Borges, porque muchas veces se habla Sí. o se exagera, por decirlo de alguna manera, hablar tanto de la literatura para no hablar de la política de Borges, bueno, porque es políticamente incorrecto. Y siempre digo que para ser un poco simplistas, ¿no? Cuando te dicen Borges era un gorila y vos decís, sí, obvio, Sí. era un gorila, pero ojo, digo, empecemos a analizarlo y estudiarlo, pues tenía poemas para los bolcheviques cuando era jovencito. En una época sí. Dirigió el Comité de la Juventud Irigoyenista en los años 20. Eh, Absolutamente. Sí. También reivindicó el genocidio de los del 66, sí. ¿Cuestionó la guerra de Malvinas? Sí. ¿Recibió a las madres de Plaza de Mayo? Sí. Es como que conviven Sí, en muchos ciertos, Borges. es decir, es decir, era claramente, sí, era gorila, claramente, ¿no? Porque su odio por hacia el peronismo era absoluto. Eso es absolutamente cierto. Y es cierto que, es decir, cuando realmente se empezó a saber lo de los desaparecidos, ¿no? Borges dijo algo que un solo desaparecido ya sería realmente para salir a defenderlo. Y él, increíblemente, firmó una de las solicitadas, es decir, por los desaparecidos por aparición con vida. Es decir, porque ahí su sentido humanístico pudo más que su ideología. Realmente sí, en ciertos casos sí. Igual tuvo realmente varias cuestiones, es decir, claramente reaccionarias y a veces en sus maravillosos textos, es decir, hay le fascina, los guapos, digamos, el gaucho, el malevo, pero la persona que vive en una casa humilde, es decir, uno nota un cierto desdén, ¿no? Como que es una vida aburrida, es decir, le tienta un poco más hacia señoras que aparecen a veces en su literatura, es decir, su mundo habitual era ese, él mismo dice, bueno, yo hablo, eso es maravilloso, cuando dice, yo hablo mucho de Palermo, de Barrio de Guapo, pero en realidad mi barrio, qué sé yo, lo que me contiene es una casa muy protegida. Él no pertenecía a las calles de Palermo, del Palermo que conoció cuando era muy joven, ¿no? Simplemente le fascinaba ese mundo, le fascinaba el mundo de Carriego, pero incluso ciertos poemas de Carriego no le gustaban. Yo decía, Mamboretá, que cuando yo era chica lo leía y lloraba, ¿no? Borges tiene un desdén terrible por ese poema, o por la silla que ya nadie ocupa. Hay cierta parte muy popular, muy legítima de Carriego, que Borges desdeña, ¿no? Es decir, ese modo de lo popular no le tienta para nada, ¿no? Lo conoce muy poco, lo ve muy desde afuera y creo que le parece muy aburrido, muy desdeñable. Pero bueno, es decir, ese era Borges también. Lo que pasa que felizmente el Borges que nos queda ya no opina. Igual yo creo que si estuviera en esta realidad tendría un desprecio enorme por lo que está pasando hoy en la Argentina. Por inteligencia, por cultura, lo sentiría, ¿no? Es decir, lo debo decir, debo defender una imagen de Borges en la que creo profundamente, ¿no? Es decir, siempre se animó a decir lo que pensaba, ¿no? Uno a veces podía coincidir y otras no, pero es un escritor que nunca se achicó, ¿ah? Es decir, ante lo que él realmente creía. Lili, te hago las últimas dos preguntas porque podemos estar conversando horas y de la manera más feliz y no quiero abusar de tu generosidad. Vos sos y seguís siendo maestra de escritores con tus talleres. ¿Qué pasa con aquel alumno o alumna que viene con un estilo marcadamente borgiano? Y lo digo en el buen sentido y en el mal sentido. En el buen sentido porque es una gran lectora de Borges, pero en el mal sentido en el cual Borges se le ha impregnado tanto
que no puede descubrir su propia voz. Hay una frase de Bukowski de un poema que dice, el estilo es una manera de hacer y una manera de ser hecho. Y Borges, como otros tantos autores, tiene un estilo que se te impregna, ¿no? ¿Qué sucede como tallerista en tu caso? Bueno, hace 2 años que dejé de dar talleres, pero igual sigo dando clases, cursos, sigo en contacto con todos esos escritores maravillosos que fueron mis alumnos. Creo, siempre lo he dicho, que hay escritores peligrosos. Uno, pues sabés que, por ejemplo, en los años 60, si había un concurso de cuentos, nosotros hacíamos por ejemplo, en el Escarabajo de Oro, hacíamos la preselección. El 50% de los cuentos eran de Cortázar. Hay estilos como el de Cortázar y el de Borges que son peligrosos porque alguien que se fascina pero no es capaz de profundizar en qué consiste la belleza, ¿no? Simplemente lo copia. En cambio, y eso yo lo digo mucho y siempre lo he dicho en los talleres, en esos escritores que a uno le fascinan, lo que hay que ver no es copiar el estilo, sino ver en qué consiste, porque si uno profundiza en Borges, aprende realmente a adjetivar con la propia manera de ver las cosas. Entonces, lo que siempre les aconsejé, si alguien venía muy borgiano, lo desarmaba. Y he tenido, por supuesto, borgianos y he tenido cortasarianos, pero bueno, los ayudé a ver en qué consiste la maravilla de esos escritores para aprender y para recrear. Uno aprende de Borges, también como aprende de Cortázar, pero no aprende copiándolos, sino aprende descubriendo sus secretos, lo que es maravilloso también, ¿no? Lili, hablaste durante toda esta conversación bastante de Roberto Ar, ¿no? Y Estuvo en la conversación de un modo satelital, pero estuvo muy presente, y muchas veces se hace el contrapunto, y en muchos casos estratégico, como ocurrió, por ejemplo, en Contorno, ¿no? De oponer a Roberto Ar respecto a Borges, pero por razones políticas, ¿no? Como si Roberto Ar fuese una escritura socialmente comprometida y Borges fuera una élite intelectual. Te quería preguntar, vos que has leído a Roberto Arlt y a Borges, ¿qué puntos de contacto encontrás entre esas literaturas? a ver, yo creo que en los dos hay una tremenda honestidad, ¿no? Es decir, tocar fondo en lo que de verdad les importa. Creo, y eso es lo maravilloso, no solo de Art y de Borges, sino de la literatura en general, que la literatura admite, es decir, nuevas corrientes, es decir, no se parecen Borges y Art, realmente no se parecen, y eso es un hecho muy afortunado, porque los tenemos a los dos. Sería absurdo oponerlos. Primero que Art tampoco fue un militante político, era un escritor que ahondaba en la realidad, era en última instancia, es decir, sin haberlo leído a Sartre, no tuvo oportunidad, es decir, inventó él solo el existencialismo acá, ¿no? Y fue hasta tercer grado, tuvo una formación distinta de la de Borges y sin embargo creó una literatura realmente extraordinaria. Entonces yo no los opondría, yo no creo en la oposición, creo en la discusión, creo en la convivencia. Vos me dijiste, antes me agradecías que yo discutiera. Yo creo en la polémica, creo en la confrontación porque implica dos sistemas de ideas. Es decir, entonces, nada, no hay verdad. Yo ya se lo dije en mi polémica con Cortázar. Nadie, es decir, mata ni muere en una polémica. No es la guerra, es la confrontación de dos sistemas de ideas. Y quien se enriquece es quien puede oponerse a esas dos ideas. Y en ese sentido, Borges y Art, lo mismo que Marechal, no vamos a hablar ahora de Marechal, no da para, ya terminamos, crean modos de la literatura distintos, pero que conviven perfectamente. Es decir, los tres utilizan nuestro lenguaje, utilizan nuestra realidad, y nosotros, que tenemos la suerte de poder leerlos a los tres, podemos enriquecernos con esos escritores. Es decir, Borges, en última instancia, nos enriquece. Y yo creo que sin miedo hay que quitarle, tal vez ciertos profesores imponen a Borges, y ya lo imponen además como el mayor escritor, y entonces
asusta un poco. Yo creo que hay que leerlo con, con dicha, como uno lee, ¿no? Leer es un acto dichoso y disfrutar lo que a uno le va pareciendo disfrutable en ese escritor. Y hay mucho para disfrutar en Borges. Lili, precisamente este festival, el Borges Palusa, ya desde su nombre busca sacarle ese manto sagrado a Borges y justamente llevarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Y a esas generaciones que quizás por prejuicio o simplemente porque entienden que no forma parte de su época, no lo leen. Y en ese sentido, para cerrar, vos hablabas de algunos textos de Borges que te hicieron muy dichosa, hablaste de Hombre en la esquina rosada, hablaste de Historia Rosendo Juárez, hablaste del Zair, hablaste de El Sur, hablaste de La Trama. Quería preguntarte si quisieras agregar algún cuento o algún texto o algún poema más, justamente para transmitir ese entusiasmo para aquellos que nunca lo leyeron. Y bueno, yo digo que es una linda manera de empezar a leer a Borges, por ejemplo, voy a citar dos poemas que son maravillosos, que son La Fundación Mítica de Buenos Aires y el poema de los dones, ¿no? El poema de los dones, nadie rebaje a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Bueno, lees eso y tenés ganas de seguir leyéndolo. Sí, sí. Yo diría que por ahí empiecen por esos dos poemas y después que sigan nomás por donde los llame la escritura. Hay mucho. O, por ejemplo, leer La Intrusa. La Intrusa es un cuento que aparentemente tiene un lenguaje muy sencillo, tiene una trama fascinante y creo que uno se puede entusiasmar mucho. Hay muchas puntas por las cuales empezar a leer a Borges. Así que bueno, ojalá que esto De, sirva para que alguno empiece a leerlo. Definitivamente nos queda para una segunda charla de café, por ejemplo, hablando de La Intrusa, cómo la ceguera modifica el procedimiento de escritura en Borges, ¿no? Y lo dice, sí señor, sí. Que son un tipo de textos que no son tan laberínticos, por decirlo de alguna manera, y le cambia la prosa, definitivamente le cambia la prosa porque no puede leer ni puede escribir, tiene que ser leído y tiene que dictar. Eh, Claro. pero bueno, tantos temas nos quedan abiertos, pero eso se trata del café, ¿no? Y eso se trata de la literatura, que sigan quedando temas abiertos. Así es, Daniel, y ha sido un placer enorme charlar con vos, conocerte, ya nos conoceremos personalmente, pero bueno, es una manera de conocernos esta, por supuesto que sí. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por ser parte de este festival y por ser parte de la literatura. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto.